Los números son incontestables. En el Perú estamos cada vez más cerca de ser 200.000 abogados. Por ello, la necesidad de establecer una diferenciación profesional cada vez es más urgente. Y uno de los métodos utilizados para marcar esa diferencia es las maestrías y los doctorados. Y acá, nuevamente, las cifras son incuestionables. De cada 100 egresados de posgrado, al cabo de un año, no llegan a 2 dígitos quienes logran el grado de magíster y el grado de doctor, dándose un crecimiento, si se quiere, en una progresión geométrica del gerundio, es decir, de la existencia de maestrandos y de doctorandos y un crecimiento en una progresión geométrica, para utilizar un lenguaje malthusiano, de quienes tienen el grado de maestro o magíster y el grado de doctor. En la experiencia que tenemos en EGACAL, con nuestro curso de proyecto de tesis y además las asesorías que brindamos a los tesistas, hemos encontrado una fórmula para tener permanentemente un combustible, para tener ese pistón, ese émbolo que permita que el motor de la motivación y la voluntad para concluir la tesis esté siempre presente. Lo llamamos el día después, esto es, la posibilidad que tenemos de imaginarnos qué es lo que va a pasar una vez que aprobemos el grado, sea de magíster o sea de doctor. ¿Qué es lo que va a ocurrir con nuestra tesis? Esa tesis que tanto nos ha costado, ¿qué va a pasar luego? ¿Qué va a pasar al día siguiente? ¿Va a quedar en el archivo de la universidad para que sirva de estadística y de consulta para un tema similar? ¿Va a quedar solamente en nuestras bibliotecas como un recuerdo de nuestra biografía profesional? Creemos que semejante esfuerzo merece mucho más, y entonces hay que darle el enorme valor que debe tener ese esfuerzo, no solamente continuo, sino exigente, que es la elaboración de una tesis y su posterior defensa. De eso hablaremos unos minutos. EGACAL, Escuela de Derecho, una vez más, abre las puertas de la institución para esta entrega, la 24ª de Aula Abierta, la tesis en Derecho el día después. Sean todos bienvenidos. Les propongo abordar este interesante tema en 5 capítulos. Número 1. La tesis en Derecho. La tesis en Derecho debe tener 4 componentes. El primero de ellos, y de esto debemos tenerlo con claridad, inclusive desde antes de egresar, que una tesis viene a ser una propuesta, ¿no? Una tesis viene a ser una posición, una tesis viene a ser, si queremos hacer el paralelo con el ámbito científico, viene a ser un invento que nosotros presentamos. Entonces, lo primero que debemos tener es una propuesta sobre la base que tenemos en el desarrollo del derecho. Y entonces ahí es donde tenemos que explotar, digamos, alguna laguna, algún vacío, alguna carencia, cuando no algún extravío, y entonces a partir de allí viene nuestra propuesta, que viene aparejada de un segundo punto, que es el aporte. Es decir, ¿qué es lo que vamos a dejar luego de nuestro grado? ¿Qué es lo que vamos a dejar con nuestra tesis? ¿Cuál es el aporte que vamos a dejar en el derecho? ¿En qué va a cambiar? No interesa la dimensión, no interesa que sea una genialidad o que sea un pequeño aporte. Lo importante es que deje algo tras de sí, que no sea gratuito el título, el rótulo que nos den de maestro en Derecho o de doctor en Derecho. Debe llevar, insisto, un aporte. Esto es lo que hemos dejado para el derecho. Pero además, como esto tiene un carácter científico, no se trata de que sea simplemente una opinión y que esta opinión sea argumentada, no. Tiene que ser algo demostrable, tiene que ser algo contrastable, tiene que ser algo que, al oponerle una serie de cuestionamientos, se mantenga inyecta esa propuesta y por ende el aporte. Una vez que esa propuesta conlleve un aporte y además sea demostrable, entonces nuestra tesis va a tener éxito, y ahora sí podemos pensar en el cuarto componente, que es el día después. Número 2, la propuesta. Vamos a analizar entonces uno a uno
estos componentes y comenzamos por la propuesta. La propuesta puede ser desde una propuesta mínima, aparentemente, con un espacio y una cronología reducida, o puede ser un tema que tenga un alcance nacional o hasta internacional. Para esto, para determinar cuál va a ser esa propuesta, depende de la realidad, depende del tiempo, depende del propósito, depende del objetivo que tenga el tesista. Si, por ejemplo, a nosotros nos dieran la posibilidad en estos momentos de hacer una propuesta para una tesis, insisto, lo hablo a título personal, sería la inconstitucionalidad del recurso de agravio constitucional excepcional. La inconstitucionalidad del RAC excepcional. Esto es, ¿qué es lo que existe hoy en el derecho? Hoy en el derecho existe que el Tribunal Constitucional, sobre la base de su autonomía procesal, ha establecido una jurisprudencia vinculante con la cual ha creado el recurso de agravio constitucional excepcional, según el cual, insisto, a través de una serie de jurisprudencia, no solamente continua, sino además sostenida, ha establecido que el recurso de agravio constitucional, que en la Constitución se sostiene, e igualmente en el Código Procesal Constitucional, que solamente procede ser interpuesta por el demandante, el Tribunal Constitucional, insisto, vía su autonomía procesal, ha establecido que en determinados casos también los puede presentar el demandado. En este caso, en los procesos de habeas corpus, es decir, cuando el Poder Judicial en segunda instancia le ha dado la razón al demandante en términos constitucionales y legales, allí quedaría el proceso. Ya no puede interponerlo el demandado. Sin embargo, desde un punto de vista jurisprudencial y además vinculante, porque lo dice el Supremo Intérprete de la Constitución, en los procesos de habeas corpus con sentencia estimatoria, también el demandado, entiéndase, el procurador del Estado, puede plantear el recurso de agravio constitucional. Estos casos son tráfico ilícito de drogas, lavado de activos y terrorismo. De tal manera que esta es la situación por la cual actualmente funciona el derecho. Entonces, nuestra propuesta es la declaración de inconstitucionalidad de esta institución, insisto, creada por el Tribunal Constitucional sobre la base de su autonomía procesal. Número 3, el aporte. El aporte que vamos a dejar o que pretendemos dejar luego de demostrar este vicio de inconstitucionalidad sobre esta institución creada pretorianamente puede ser una ley de desarrollo constitucional que abrogue esta jurisprudencia constitucional. De tal manera que esto de aquí nos lleve a tener un mejor Estado de Derecho, a tener un Estado de Derecho donde las excepciones sean a favor de la persona y no a favor del Estado. O también puede ser que nuestro aporte apunte, digamos, a una reinterpretación de la Constitución. Es decir, la interpretación que realiza el Tribunal Constitucional señala y sostiene que es en su labor de cuidar el orden constitucional. Entonces, sobre pretexto de cuidar el orden constitucional, lo que hace es realizar una interpretación pro Stato, por encima de una interpretación pro homine. Entonces, insisto, cuando hablamos del aporte, estamos hablando de una legislación que puede ser constitucional o puede ser legal, que abrogue esta figura viciada. Y además de ello, el reafirmar que la interpretación constitucional siempre va a ser pro homine. Número 4, la demostración. ¿Cómo hacemos para demostrar esta inconstitucionalidad? Insisto, no se trata de un tema opinable. No es que para mí, desde este punto de vista, no, sino tiene que ser, y en esto consiste el ámbito científico de la tesis, tiene que ser en general. Y para ello se tiene que contrastar una serie de elementos que finalmente esa hipótesis debajo de la tesis, hipótesis, la convirtamos en una tesis. Lo demostraremos con algunos puntos. El primero de ellos,
que no hay una regulación expresa de la Constitución. Y en todo caso, la regulación expresa de la Constitución es que el recurso de agravio constitucional, ese recurso extraordinario que en los procesos de tutela de derechos me permite llevar el caso del Poder Judicial que ha sido denegado, me permite trasladarlo al Tribunal Constitucional. Lo que está regulado es que solamente procede contra sentencias denegatorias. Ese debe ser mi punto de partida. No estamos hablando, por ejemplo, de un tema como el plazo razonable, que no esté regulado de manera expresa y que se considera como un derecho fundamental implícito dentro del debido proceso. No, aquí está regulado absolutamente lo contrario. Además de ello, eso es a nivel constitucional. A nivel de ley de desarrollo constitucional, que viene a ser el Código Procesal Constitucional, tanto el del 2004 como el 2021 no contempla el recurso de agravio constitucional excepcional. Es más, aquella creación jurisprudencial fue anterior al Código Procesal Constitucional del año 2021. Si es que fuera una construcción virtuosa, el legislador con seguridad lo hubiera asumido y lo hubiera sumado al código, como por ejemplo lo ha hecho con el recurso de apelación por salto, en el caso de la ejecución de las sentencias. Y por último, está clarísimo que la norma de apertura de la Constitución, esto es, el artículo primero, sostiene que todo va a girar en torno a la dignidad humana. Y esta dignidad humana genera la libertad. Y esta libertad es protegida por el habeas corpus. No se encuentra una justificación constitucional de que, teniendo un habeas corpus favorable por tratarse de temas ligados a tráfico ilícito de droga, lavado de activos y el terrorismo, entonces se jubile a la presunción de inocencia, a la interpretación pro homine y se permita al Estado cuestionar y llegar al Tribunal Constitucional. En segundo lugar, otra herramienta, otra arma de demostración, la constituye la interpretación constitucional. Toda la Constitución está dividida en parte dogmática y en parte orgánica. Y cuando se interpreta la parte dogmática, allí donde están las garantías constitucionales, necesariamente es pro homine y es lo más extensa posible. En cambio, cuando se interpreta la parte orgánica, es pro stato, pero es lo más restringida posible. Un tercer elemento que nos lleva a demostrar esta propuesta, esta tesis que presentamos, es justamente la competencia del Poder Judicial. Se trata al Poder Judicial, según esta institución, con una suerte de desconfianza, olvidando que el Poder Judicial es justamente un poder del Estado. Y cuando el Tribunal Constitucional dice, no, pero hay casos en que el tribunal tiene que conocerlos a pesar de que la sentencia es estimatoria porque tiene que cuidar el orden constitucional. La pregunta es si acaso el Poder Judicial no tiene también un compromiso con el orden constitucional. Pareciera allí no tener una coherencia respecto de todo el sistema de justicia. Y el cuarto y último elemento para demostrar es lo que justifica la autonomía procesal. La autonomía procesal es un principio reconocido al Tribunal Constitucional justamente para que tenga la capacidad, tiene esa potestad, tiene ese plus de poder crear normas procesales. Pero la creación de normas procesales se da para la protección de los derechos fundamentales, no para cuestionar un proceso de habeas corpus que ya concluyó y que según mandato constitucional debe terminar allí. En todo caso, la autonomía procesal tiene que ser creada siempre pro homine. Por ejemplo, que a pesar de que la Constitución diga que solamente se da con sentencias denegatorias, que se cree la institución y se diga, miren, cuando se trate de un proceso de tutela de derechos, habeas corpus, amparo, habeas data, entre particulares, entonces por el principio de igualdad, que el demandado también pueda impugnar, pero nunca el Estado. Allí, de alguna manera, la autonomía procesal estaría plenamente justificada porque siempre va a favorecer los derechos fundamentales. Esta forma de justificación, o estos son los 4 elementos que utilizaríamos para demostrar nuestra tesis. Nos parecen contundentes, nos parecen inderrotables, desde el punto de vista constitucional, que es el único punto de vista aceptado en un Estado constitucional de derecho. Y por último,
número 5, el día después. Si nosotros hemos seguido todo ese derrotero, ¿no?, que nos cuesta el tema de una propuesta, analizar el aporte y luego la demostración, todo esto de la mano con el marco teórico, con las hipótesis, con la bibliografía, y con todo ello, el día después tiene que caer por fuerza de gravedad. Es decir, la relevancia que va a tener nuestra tesis debe ir más allá del solo examen de grado académico que demos, del solo reconocimiento que vamos a tener en adelante como maestro o como doctor. Tiene que ir más allá. Podemos reconocer hasta 3 posibilidades. La primera de ellas, que el día después termine teniendo relevancia legislativa, es decir, en el caso de esta tesis acerca de la inconstitucionalidad del RAC excepcional, pueda terminar como un proyecto de ley de reforma constitucional sobre el recurso de agravio constitucional. Es decir, si el artículo 202 de la Constitución señala como atribuciones del Tribunal Constitucional, los invito a que lo leamos juntos, dice así: corresponde al Tribunal Constitucional, 2, conocer en última y definitiva instancia las resoluciones denegatorias de habeas corpus, amparo, habeas data y acción de cumplimiento. Bien podríamos sumarle de conocer en última y definitiva instancia, ¿no?, sin excepciones o exclusivamente las resoluciones denegatorias de habeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento. Pero allí lo estamos pensando en grande, en la posibilidad de una reforma constitucional. Pero también lo podemos pensar en forma de un proyecto de ley, una suerte de modificación del Código Procesal Constitucional para que cuando trate el recurso de agravio constitucional pueda establecer esto, ¿no? Es decir, si el proceso constitucional de tutela de derechos es el único, son los únicos que en el país llegan a 3 instancias, esta instancia tenga que darse exclusivamente pro homine. Eso desde un punto de vista legislativo. Alguien podría decirme, pero no, Guido, lo mío ha sido en menor dimensión, ha tenido otro tratamiento. También lo mismo, porque podemos también medir el día después desde el punto de vista académico. Sería, en el caso peruano, la posibilidad de poder publicar el primer texto de derecho procesal constitucional sola y exclusivamente dedicado al recurso de agravio constitucional. Y por último, más allá de lo legislativo y lo académico, hay una trascendencia que es invisible. Hay una trascendencia que seguramente no se va a ver materializada, pero que a su vez es la más importante, que es la auténtica defensa y protección de los derechos fundamentales que conseguiríamos con nuestra tesis. Punto final a la presente aula abierta. No olvide suscribirse a Tribuna Constitucional y ya sabe, toda esta temática ligada a proyecto de tesis y ligada a todo lo relacionado a ese largo camino para obtener el grado de maestro y de doctor, lo encuentra en la oferta académica que brinda EGACAL Escuela de Derecho. Han sido muy amables, muchísimas gracias. Permiso.